Feria Iberoamericana del Libro que se está realizando en el Domo del Centenario y con presencias estelares. La de Felipe Piña con entrada libre y gratuita y la presentación de su libro Gardel. Pero antes de esta presentación recibe a Esteban Melamud. Esteban, muy buenas noches, bienvenido. Te escuchamos y te vemos. Buenas noches, Marco, Elsa. Bueno, noche especial, realmente en exclusiva. Lo tenemos a Felipe Piña con nosotros aquí en el móvil, porque desde Niyat Hotel, que le agradecemos también la predisposición de que podamos estar acá haciendo la entrevista, porque presenta en este marco de la Feria Iberoamericana del Libro, Gardel. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Carlos, ¿quién fue Carlos Gardel? Más allá de todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Bueno, fue el más grande artista popular de la historia argentina y latinoamericana, probablemente el primer ídolo de alcance internacional, un hombre que inventó el cantor de tango, ¿no? El tango canción de alguna manera nace con Gardel, lo llevó por el mundo, fue actor, fue, bueno, muchísimas cosas, compositor, un artista extraordinario con una vida de novela y de película que me encantó plasmar en este libro, que es producto de 2 años y medio de investigación, de viaje, afortunadamente prepandémicos, y bueno, así que aquí está Gardel, ¿no? Pero nos vamos a encontrar también en el libro hablando de un montón de cuestiones justamente del zorzal criollo, como también hasta de su sexualidad, Felipe. Sí, de todo, la sexualidad que en algún momento fue puesta en duda, como ocurre con muchos personajes, y que en aquel momento fue considerado una calumnia. Hoy no sería así, sería simplemente una opción sexual, pero la verdad que Gardel no era homosexual. Si lo fuera no habría ningún inconveniente, pero no lo fue. Sí, de todo, hablaremos de todo, de su pensamiento político, de su compromiso social, bueno, todas esas cosas. Muy comprometido con las causas sociales, Gardel, ¿no? Muy comprometido, no con la política, que no le interesaba tanto, pero sí con la situación social, con la gente humilde, con los sectores populares. Eso se ve en su repertorio, en su extraordinaria generosidad, cuando daba siempre un mini recital gratuito al final de esos conciertos, ayudar a todo el mundo, al punto tal de perder parte de su fortuna por su, algunos dicen, excesiva generosidad, ¿no? ¿Era Carlos Gardel un cantor disciplinado? Sí, tremendamente. Un tipo que le encantaba la noche, la juerga, todo eso, pero que tenía con él un régimen de disciplina muy importante en lo que tenía que ver con la gimnasia cotidiana, en épocas que no se conocían los personal trainer, él tenía el suyo. El profesor de canto del Teatro Colón. Sí, la verdad que una persona con mucha disciplina, un artista que cuidaba mucho su carrera, ¿no? Motivos de mucha discrepancia el lugar de nacimiento del zorzal criollo, pero él se sabía porteño, ¿no? Sabía porteño, él había nacido en Francia y simplemente hubo ahí una cuestión de papeles cuando se tuvo que nacionalizar y le resultaba más fácil hacerlo a través de un certificado de nacimiento uruguayo, pero eso no tiene nada que ver con que haya nacido en Uruguay. Él nació en Toulouse y se nacionalizó argentino finalmente, ¿no? Bueno, y anécdotas también con figuras de renombre nacional del zorzal criollo. Nacional. Sí, bueno, por supuesto, todos los tangueros desde ya, pero también Charles Chaplin, Federico García Lorca, Pirandello, Buenavente, bueno, mucha gente muy importante del mundo artístico. Sinatra también. Sinatra, suponemos. Ahora sale una película, pero bueno, está basado en una suposición que pudo haber existido, ¿no? Ese vínculo entre Sinatra y Gardel, ¿no? El zorzal estudió canto porque por allí se decía también que aprendió escuchando los discos de Caruso en el conventillo. No, una cosa no quita la otra, porque él justamente escuchaba a los cantantes de ópera, escuchaba a Caruso, y Caruso mismo, a quien conoce accidentalmente en un viaje en barco, le aconseja estudiar canto. Dice que esa voz extraordinaria que tiene, que la cuide y que la eduque, y él le hace caso y contrata al profesor Bonesi, que era un gran profesor de canto del Teatro Colón, y lo lleva en sus giras incluso, ¿no? 2 etapas de Gardel sin duda alguna marcada, una primero con el dúo Razzano y después ya en su etapa solista, ¿no? Sí, primero con Gardel Razzano, el oriental. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque para aquellos que dicen que Gardel era uruguayo, él era el morocho y el otro era el oriental. Tendría que haber sido el dúo de los orientales. Razzano el oriental y Carlitos el morocho. Bueno, una etapa muy interesante dedicada 100% al folclore. Ahí no hay tango y sí comienza al final del dúo un poquito de tango de parte de Gardel con Mi Noche Triste y todo eso, hasta que Razzano tiene problemas
en la garganta, y Carlitos empieza entonces su carrera solista, que será la gloria, ¿no? ¿Era el Morocho un tipo temperamental, así como fue Julio Sosa? Bueno, un tipo de carácter, pero muy buena gente, muy querido, no de hacer desplantes o ese tipo de cosas, a pesar de vivir permanentemente acosado por el público, las multitudes. Es el primer ídolo latinoamericano que cuando llegaba a un lugar había miles de personas, ¿no? Le pasa en Puerto Rico a las 6 de la mañana, cuando llega hay 6.000 personas en el muelle. Estaba gran parte de la ciudad, le pasa en Colombia, le pasa en Venezuela. Y él la verdad que siempre tiene una actitud muy amable, a pesar de lo inmanejable de la situación a veces, ¿no? Un tipo que le han pasado cosas extraordinarias en su vida, pero también después, cuando fallece, ¿no? Lo que ha pasado con su cadáver, que ha recorrido tanto, ¿no? Sí, es una vida que no termina con su muerte, por supuesto, es un inmortal. Y efectivamente la muerte también fue motivo de disputa, fue un momento usado políticamente por el gobierno conservador de Justo, que trató de tapar el crimen del Senado de la Nación, ¿no? de Enzo Bordavere, y bueno, también eso. Y bueno, cuando llega el cuerpo finalmente en febrero del 36, es una locura, ¿no? Es una locura. Y el velorio es realmente apoteótico, ¿no? ¿Vos cómo te definirías? Un contador de historias de manera coloquial y más. ¿Por qué crees vos que la juventud se ve tan identificada con tu manera de contar y abordar la historia? No, a mí no me gusta definirme de ese sentido. Creo que soy historiador y que trato de que a la gente le apasione tanto la historia como a mí, que no se la pierdan porque es hermosa, y creo que por suerte sucede. Y también entre los jóvenes, lo cual la verdad que es muy lindo que pase, ¿no? Hay muchos historiadores que sostienen que la historia la deberían reescribir las nuevas generaciones. ¿Coincidís con eso? Y sí, de hecho, que no lo sostengan va a ocurrir. Es algo vital, va a ser reescrita por las nuevas generaciones, nos guste o no nos guste. A mí me gusta mucho que suceda eso, ¿no? Pero hay gente que no, pero va a ocurrir fatalmente, ¿no? Esto va un poco de la mano también con aquello que dicen de que la historia la escriben los que ganan. No, bueno, eso sería lo contrario, porque los jóvenes no suelen ser inmediatamente victoriosos, pero yo creo que la historia también podemos decir que la ganan los que escriben. Si no la escribimos, la escriben los que ganan. Yo creo que hay que dar batalla también en el campo de la historia, una frase muy vieja, ¿no?, de un historiador francés, las batallas por la historia, creo que siempre hay que darlas, ¿no? Muchas gracias. A vos. Bueno, estuvimos aquí con Felipe Piña realmente. Elsa y Marco, continúen ustedes en estudios. Nosotros vamos a seguir disfrutando de la charla con Felipe y también de esta Feria Iberoamericana del Libro.